Mi nombre es Alejandro Javier Cermeño Guerra. Soy el tercer hijo de un matrimonio formado por el señor José Cermeño y la señora María de la Luz Guerra. Yo estudié en la Facultad de Medicina. Ahí conocí a mi esposa, que iba 3 años atrás de mí, y nos casamos. Tenemos 36 años de casados. Tengo 3 hijos. El mayor es médico también, como mi esposa y como yo. Mi hija del medio es educadora y el hijo más pequeño también es universitario y terminó ingeniería civil hace un poco más de un año. Bueno, yo entré a estudiar en 1974 a la Facultad de Medicina y hice en el año 80, en aquel entonces se terminaba uno titulando antes de irse al servicio social, en el 6º año, y nos íbamos al 7º año de servicio social. Yo me fui a la zona Huasteca Sur, estuve allá todo el año en el servicio social, regresé y empecé a prepararme en oftalmología aquí en el Hospital Central, junto con la universidad, y posteriormente de estar aquí me fui al Hospital General de México, la Ciudad de México, a estudiar retina, que no había en la ciudad quien atendiera los problemas de retina. De regreso para eso del año 85, yo me reintegro a trabajar en el Hospital Central y en Centro Médico del Potosí. Y en el Hospital Central estuve 18 años trabajando, llegué a ser jefe del servicio por varios años y el iniciador de la residencia médica que actualmente está en boga ahí. Yo tengo ya prácticamente 8 años, en este próximo mes de abril cumplo 8 años de estar como director. Yo entré a suplir los últimos 2 meses del doctor Jesús Noyola, que se jubiló, y después fui electo para el primer periodo hasta el 2016 y este segundo periodo hasta el 2020. Veo que mi vida profesional estoy a gusto con los resultados que he tenido. Creo que definitivamente podría considerarme muy satisfecho con mi vida profesional. Mi vida familiar también es muy estable, afortunadamente, y pues la universidad es una parte muy importante de la vida, no solo de mi familia, sino yo creo que de todo el Estado. Y siento que podría aportar algo favorable para que la universidad siga creciendo, siga mejorando. Y una de las cosas que me preocupa mucho, la verdad, que ahora lo he vivido como director, pues es que a veces las condiciones de los empleados administrativos están un poco difíciles y creo que podríamos ayudar también a que ellos se mejoren, a que mejore la calidad de la educación y a que mejore sobre todo la injerencia de la universidad hacia la sociedad. Esto para mí es fundamental. Yo siento que la universidad tiene que aportar más a la sociedad y tenemos muchos buenos parámetros para aportar a mejorar el Estado y, por qué no, el país. Te lo comento, yo siento que la universidad tiene mucho, pero no lo ha podido transmitir correctamente a la sociedad. Yo siento que hay comunidades en el Estado que se beneficiarían mucho con un poco de ayuda. Algo que es importantísimo y que llama mucho la atención es el hostigamiento y el acoso, entre otras cosas, que sobre todo estudiantes mujeres, pero se da en todos los ámbitos, lo han externado, y creo que es algo que hay que tener atención. Yo considero que el estatuto orgánico ya necesita una reforma y que tenemos que meter esas cuestiones como el hostigamiento, como las acciones que puedan afectar la salud, por ejemplo, de los estudiantes, como algo delicado, algo severo, algo grave que amerita una sanción ejemplar. Mejorar la seguridad es que hay que incrementar el número mayor de personal de seguridad, de vigilancia, pero también incrementar el número de cámaras, que esto se ha ido haciendo poco a poco. Yo entiendo que es imposible tener una cámara que cubra todo, pero aumentar el número de cámaras. Si hacemos una sanción ejemplar a las personas que realicen estos actos de hostigamiento, de acoso, eso también va a ser muy favorable para que las alumnas
sepan que tienen acceso a justicia y que el acosador o la acosadora, que también lo hay, sepa que va a tener unas consecuencias severas, incluso muy, muy punitivas para que no vuelva a repetirse esos actos. Y entre más casos empiecen a ser resueltos con esa justicia, esto se va a ir desapareciendo. En esas circunstancias, lo primero que se debe de hacer es la protección a la víctima o supuesta víctima. Primero, se tiene que dar todas las garantías para que no sea afectada de ningún tipo. A veces el estudiante tiene el temor de que si lo hago algún comentario al profesor fulano, etcétera, puede ser que después me repruebe o tenga yo alguna consecuencia que me impida seguir mis estudios. Y esto sí sería una garantía absoluta de que ante la investigación ella o él, el acosado o el hostigado, va a tener una seguridad importante, que va a estar protegido. Y esto va a hacer que las gentes tengan mucho más libertad para hacer comentarios y para exhibir los casos de esos profesores o profesoras o trabajadores que sean acosadores. ¿Cómo se haría? Yo te diría que con mucho fomento a información, a pláticas, a acciones que lleven a dar conocimiento al estudiantado, al universitario en general, no nomás estudiantado, maestros, trabajadores, etcétera, de las condiciones mínimas de respeto. Esto es una de las cosas que yo he platicado con alumnas y me lo han dicho. Ellas necesitan que se den más pláticas de cómo comportarse, que yo sepa como varón qué es lo que les incomoda. Porque a veces uno piensa que no le incomoda o lo ve uno como que no tiene por qué incomodarle y ellas se pueden sentir incómodas. Entonces, esto ya tengo entendido, algunas empresas lo están haciendo desde que contratan a los trabajadores, les hacen llevar un curso en donde les dice, bueno, el comportamiento con tus compañeros de trabajo tiene que ser así, respetuoso en esto, en esto y en esto. Y esto yo creo que se tiene que empezar a impulsar en la universidad, a hacer ese tipo de cursos que vayan preparando a la gente a los comportamientos ortodoxos, sin pasar a un extremo verdaderamente rigorista, pero sí comportamientos ortodoxos de respeto. Yo siento que la universidad debe ser un ejemplo de transparencia, absoluto ejemplo de transparencia. Y cuando las cosas se hacen correctamente, cuando las licitaciones son públicas, son correctas, cumplen todos los requisitos, cuando los sueldos son justos y están ganados decentemente bien, bueno, yo creo que no hay ninguna limitación para hacerlo transparente. Yo creo que al estar manejando un presupuesto público, tenemos la obligación de ser 100% transparentes. Y es uno de mis compromisos que lo tengo contemplado en el plan de trabajo, que tenemos que ser perfectamente transparentes. Yo creo que no hay una duda, no tiene por qué haber un ocultamiento de ningún dato en la universidad. Yo entiendo lo que son las reservas de seguridad, pero sí hacer totalmente transparente, esto creo que es lo más correcto. Todo, los gastos, los ingresos, las compras, debe de ser totalmente transparente. Cuando no tienes nada que ocultar en esto, es lo más correcto. Te podría decir que tengo algunos ejes importantes. Yo creo que revisar el estatuto orgánico es uno de esos ejes importantes. Y una de las cosas que yo quiero en el estatuto orgánico es modificar la forma de elección del rector. No estoy hablando de ningún cambio estratosférico, ni mucho menos. Simple y sencillamente estoy hablando de que en el mes de marzo del año que corresponda, la última quincena, el Consejo Directivo abra a los que deseen participar como candidatos, se les cite, se les dé un tiempo igual a todos, en donde presenten su proyecto, respondan algunas preguntas en un tiempo limitado y se acabe, y escuchen 3, 4, 5, 10 opciones las que existan, y que el Consejo, empezando la primera semana de abril, decida en concordancia con todos los conocimientos de todos los planes de trabajo que escucharon, la mejor opción para la universidad. Con eso creo que ganaríamos mucho. ¿Por qué la primera semana de abril? Porque esto se tiene que hacer, la toma de protesta, el último día de abril, cuando el señor rector saliente hace su informe y ahí se hace la entrega. Estás recibiendo
una institución muy grande que tiene que haber una entrega de recepción muy clara, muy amplia, y que se tienen que revisar muchísimos documentos. Entonces creo que 3 semanas es mínimo para que podamos hacer esto. Digo, la universidad es una institución, pues me atrevo a decir que después de gobierno del Estado, a la par de un gobierno municipal importante en el Estado. Entonces debe de ser una institución que tenga unas reglas muy claras de transparencia a la entrega-recepción. Esa es una de las cosas que tengo contemplada. La otra es lo del hostigamiento, que como te lo comentaba es fundamental. Las cosas de la seguridad que hay que incrementar y mejorar. También es importante entender las necesidades de los estudiantes porque ellos, sus necesidades muchas veces son aparentemente pequeñas, pero muy importantes y trascendentes para ellos. Entonces, el manejo justo de las becas alimentarias, de los recursos que se obtienen, por ejemplo, por maratones radiofónicos, etcétera, eso se tiene que hacer con mucha transparencia que beneficie en equidad a todos los estudiantes de toda la universidad. Y que el estudiante que está en lo más lejano distancia de aquí, como sería, por ejemplo, en este momento Tamazunchale, tenga las mismas opciones. Si estás estudiando una carrera que existe en San Luis, las condiciones de laboratorios, las condiciones de equipamiento de tu carrera sean lo más similares posibles. Necesitamos integrar al profesorado en un nuevo proyecto de universidad. Tienes que ponerte la camiseta, tienes que entender que la universidad ha cambiado. Una de las cosas que tengo contempladas en el plan de trabajo es que el profesor tiene que estarse actualizando cada 5 años. Eso a mucha gente, te lo digo, en algunas reuniones en la Ciudad de México, en la Secretaría de Educación Pública, en cuestiones de dirección de profesiones que tenemos oportunidad de estar ahí, la gente se preocupa mucho por esos comentarios, pero en la medicina sí lo hemos hecho desde hace muchos años. Tienen que estar presentando exámenes, presentando trabajos, presentando congresos, para seguir activo, para seguir con un Cardex que te permita seguir operando, seguir trabajando, seguir dando servicios. Y eso es una actualización continua y eso es fundamental para que el personal académico lo haga. Pues no tengo nada que contestar a eso, yo he hecho mi trabajo. Esto les ha causado incomodidad a mucha gente por lo que te comento, porque yo estoy haciendo un juego transparente, yo estoy hablando desde el principio con honestidad y estoy haciendo las cosas con honestidad. No he ofendido a nadie en ninguna de las entrevistas que ustedes pueden ver desde que yo hice la primera manifestación, que fue en octubre del año pasado. Yo no he ofendido absolutamente a nadie, no he hablado mal de nadie, no tengo que hablar mal de nadie, yo tengo que tratar de vender mi proyecto yo. No tengo por qué hacerlo dañando a otras personas. Hay gente que considera que dañar a otras personas es su mejor arma. Bueno, yo creo que cuando se acaban los argumentos empiezan las agresiones. Yo siento que para crecer, para ser mejor persona, tienes que estar cerca de mejores personas que tú. Entonces las gentes que yo tendría cerca de mí deben de ser mucho más capaces y más brillantes que yo para que me hagan crecer. ¿Sí? Porque si te juntas con personas muy pequeñas, pues terminas tú siendo el líder de un grupo pequeño. Y yo quisiera ser verdaderamente el abanderado de un grupo muy poderoso, muy grande, con gente muy pensante, con gente muy capaz. Y si me dices un común denominador que pediría yo a ese grupo, sería honestidad. La universidad es una ente fabulosa, creo que nos da un modo muy digno de vivir y que tenemos que ser honestos y trabajar y hacer nuestro esfuerzo, cada uno en su trinchera, de que la universidad sea mejor cada día.